Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico Street. Seguimos viendo cómo los mercados se recuperan de esas caídas que veíamos hace unas sesiones. Parece que la sangre de momento no ha llegado al río y que esa corrección que podrían necesitar los mercados todavía no llega. De hecho, en la sesión de hoy hemos visto cómo salía el dato del desempleo en Estados Unidos, es decir, las demandas de subsidio por desempleo son mayores de las que se esperaban y como eso es malo para la economía, las bolsas se lo toman bien porque eso hace que quizás la bajada de los tipos de interés esté más cerca y eso ha impulsado con bastante fuerza la apertura en Estados Unidos y en Europa le han acompañado. Estamos viendo en el IBEX 35 cómo se ha acercado muchísimo a los máximos que veíamos hace unas sesiones. Así que bueno, este es el panorama que tenemos. De momento tampoco podemos hablar de seguir marcando nuevos máximos crecientes en los gráficos porque no lo están haciendo. Podríamos decir que es un simple movimiento de momento de consolidación y veremos a ver cuándo se produzca la ruptura de ese movimiento lateral si continuamos buscando nuevos máximos crecientes en el gráfico o por el contrario llega esa corrección que, como ya hemos venido comentando durante las últimas semanas y parece que no llega, es totalmente necesaria y sana para los índices. Hoy vamos a analizar tres acciones. Analizaremos la cotización de IAG, que estamos viendo cómo había roto la semana pasada una zona de resistencia muy importante, ya la está intentando continuar mantenerse al alza por encima de esa zona. Veremos también la cotización de Grifols, que lo está haciendo bastante bien en las últimas sesiones. Vamos a ver si sigue teniendo recorrido al alza o por el contrario es un nuevo impulso para luego volver a corregir con bastante fuerza. Y la tercera de las acciones es BBVA, que como cada vez que la analizamos parece que la subida que está teniendo no tiene fin. Así que venga, porque va a ser un vídeo muy interesante. Bueno, pues como cada día vamos a analizar las tres acciones de hoy desde la versión web de ProRealTime. Como siempre os recuerdo que os dejo en la descripción el enlace para los que queráis os registréis y también de forma totalmente gratuita podáis ver en tiempo real los gráficos de todas las acciones que queráis. Vamos a comenzar por Grifols y fijaros cómo desde la caída que veíamos a mitad de marzo se ha recuperado bastante bien. Y ahora pues parece que se dirige, fijaros, hasta el techo de esos picos que formamos en la sesión del 11 de marzo y la sesión del 22 de marzo. Pero creo que podríamos incluso irnos un poquito más arriba, quizás sin tener una resistencia importante. ¿Por qué? Porque fijaros cómo la media móvil de 70 sesiones parece que va a entrar ya en juego, es decir, se puede acercar a ella, como ya lo hizo, fijaros en el repunte que veíamos desde mediados de enero, y además tenemos otra zona importante de resistencia que era anterior de soporte en los 9,65. Por lo tanto, todavía podríamos esperar que se mantuviese al alza sin turbulencias, entre comillas, hasta la zona de 9,65, 9,70. Y además, fijaros que si trazamos la directriz bajista de la caída que llevamos viendo desde finales del pasado año, desde diciembre, esa directriz ahora mismo pasaría por la zona de los 9,70, 9,65. Es decir, cuidado porque en esa zona encajaría con seguir impulsándose hasta ella, pero puede que sea una resistencia muy importante esa zona y puede que a partir de ahí comencemos de nuevo una corrección. Fijaros como aquí teníamos una divergencia en la caída, que es la que quizás nos anticipaba que podríamos mantenernos al alza o buscar un rebote. Esa divergencia ya nos indicaría que quizás es el final de toda la caída que llevamos viendo en los últimos meses. Pues no, creo que es una divergencia que quizás nos marca el movimiento de unas próximas semanas, como hemos visto, no un movimiento quizás de la tendencia principal, que es la que llevamos viendo desde el mes de enero. Vamos a echar un ojillo también al gráfico semanal, no lo hemos olvidado hacer en Grifols, y fijaros cómo se ve perfectamente la nueva tendencia bajista que podría haber comenzado en el mes de diciembre. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos teniendo muchísima volatilidad, pero parece clarísimamente que estamos dentro de una tendencia bajista. Fijaros cómo las caídas son muy fuertes y luego se recupera despacito, como hemos visto ahora. ¿A qué apuntaría todo esto? Que ahora podemos volver hasta la zona que hemos marcado, 9,65, 9,70, y a partir de ahí, cuidado porque podríamos continuar corrigiendo. La siguiente zona de soporte por debajo de los 6,32 estaría a los 4,80, lo que sería una caída bastante importante. ¿Qué pasaría si rompemos la zona de los 9,65 o 9,70 aproximadamente? Que esto quizás empezaría a cambiar y podríamos tener algo más de recorrido al alza hasta la media de 200 sesiones, que fue la que actuó también como resistencia en el impulso que veíamos en febrero. Y ya a partir de ahí sí que sí, si la consiguiese superar, es cuando podríamos empezar a pensar ya que todavía nos podría quedar un recorrido muy importante, incluso empezar a recuperar, ahora ya sí, gran parte de lo perdido
desde comienzos de este año 2024. Vamos a continuar con la siguiente de las acciones, que es IAG. Y fijaros cómo teníamos una zona clarísima, objetivo en el gráfico, los 2 euros. Lo normal que hubiese sido llegar hasta esa zona, que actuase como resistencia, coger impulso y superarla. Pero nada de eso. La señal, fijaros, fue muy alcista, con muchísimo volumen y la superó con muchísima fuerza. Esa zona, de hecho, fijaros como por el camino decíamos que quizás podríamos buscar una corrección, apoyarse la media 70 y luego ver ese impulso, pero no llegó esa corrección y la subida fue totalmente vertical. Ahora fijaros cómo estamos haciendo un movimiento muy parecido al que veíamos a superar la zona de los 1,88, que es la siguiente zona, o la anterior, mejor dicho, que teníamos clara de resistencia. La superó del tirón, se apoyó en ella y repuntó con muchísima fuerza. Ahora hemos superado los 2 euros, nos hemos ido hasta los 2,08, hemos vuelto a corregir hasta la zona de los 2 euros y ahora parece que está intentando repuntar de nuevo. De hecho, en la sesión de hoy, fijaros cómo está entrando muchísimo volumen. Siempre que vemos un movimiento como este, nos quedan dudas. ¿Por qué? Porque es normal que quizás veamos alguna divergencia en los primeros impulsos cuando superamos los máximos anteriores. Pero por ahí tenemos que pasar si queremos alcanzar nuevos máximos crecientes en el gráfico. Ahora, la siguiente zona de resistencia clara, la zona de los 2,14 aproximadamente. Fijaros que es donde estaba el pico que veíamos en febrero de 2022 y también el que veíamos en noviembre de 2021. Los 2,14 aproximadamente es donde estaría ahora mismo la siguiente zona clara de resistencia. Yo creo que si nos vamos hasta esa zona ahora mismo el tirón no se formarían divergencias, incluso podríamos continuar manteniéndonos al alza. Fijaros la experiencia que tenemos en la subida actual. No choca contra resistencia, corrige y la supera, sino que la supera el tirón, se apoya en ella y busca el siguiente objetivo por arriba. Es decir, cuidado, no la superemos, nos apoyemos en ella y nos vayamos hasta el siguiente objetivo. En la zona vamos a ajustar también la siguiente zona en los 2,25, 2,26 aproximadamente en el gráfico de IAG. Por lo tanto, de momento, pues yo creo que lo está haciendo muy, pero que muy bien. Fijaros cómo sigue entrando bastante volumen con la subida. El gráfico semanal, estoy seguro que se ve muy bien. Cómo ha entrado muchísimo volumen. Ahora la vela que hay aquí parece que es totalmente roja, pero cuidado porque la cámara del gráfico diario se está recuperando de esa pequeña caída y ahora parece que se está impulsando de nuevo. El momento que suponemos el cierre de la semana pasada, esta pedazo vela donde ha entrado mucho volumen, empezará a ser verde. Además, fijaros cómo decíamos también que era muy complicado superar la zona de los 2 euros porque teníamos la media móvil de 200 sesiones y también podía actuar como resistencia, una zona totalmente clave y que podría marcar el giro a largo plazo de la cotización de IAG. De momento hemos dado el primer paso, hemos superado esa zona. Si vemos una corrección hasta la zona de los 98, 2 euros aproximadamente, otra vez más, y volvemos a corregir, quizás vemos un movimiento de consolidación y a partir de ahí volvemos a impulsar al alza, pues no pasaría nada. Sería muy, pero que muy buena señal, de hecho, porque estaremos consolidando como soporte una media móvil que nos puede actuar como soporte durante toda la tendencia alcista a largo plazo. Es decir, cuidado porque lo que empezamos a ver en IAG, si se mantiene y se consolida, sería un claro movimiento alcista en el medio y largo plazo. Pero para ello va a ser muy importante que se consolide. En el gráfico horario vamos a echarle un ojillo también, a ver si quizás tenemos alguna señal que nos esté indicando algo diferente. Y fijaros cómo la tendencia alcista ha sido buenísima y de hecho en la última subida que hemos visto hasta la zona de los 2,07 no ha marcado ninguna divergencia. Ahora simplemente hemos visto la corrección y parece que está intentando de nuevo atacar esa zona de máximos. Sí que es verdad, fijaros que ahora si la supera vamos a ver una divergencia en un primer momento, pero como decíamos en el gráfico diario también, es por donde tenemos que pasar para seguir manteniéndonos al alza. ¿Dónde estaría el riesgo? Pues que ya no consigamos superar esta zona, empecemos a corregirse una señal de debilidad porque ya no consigue marcar nuevos máximos crecientes o que nos quedemos un poquito por encima, veamos la divergencia y empecemos a corregir. Ahí sí que sí, cuidado porque nos marcaría una señal bastante negativa y podríamos empezar a corregir. La primera zona de soporte clarísimamente, la zona de los 98, 2 euros y a partir de ahí la zona de los 1,88 clarísimamente en el gráfico. Y vamos con la última de las acciones, que es BBV. Aquí es una auténtica pasada. Ayer me lo decís en un comentario cuando analizamos Santander, ayer o antes de ayer, y claro, cuando planteamos este tipo de acciones que son tan alcistas, pues y que están tan en sobrecompra, lo que nos centramos, lo que intentamos buscar, al estar en sobrecompra, lo posible, o más posible, podríamos decir, es que acabemos viendo una corrección. Quizás
buscamos esas correcciones para subirnos al barco o quizás para detectar si las perfora, que vamos a corregir de forma más importante. En el caso de VA, pues ya veis que podemos ir analizando la acción desde los últimos 2 meses y que nos habría dado absolutamente igual marcar zonas de soporte porque no ha probado ninguna. Es decir, desde que se apoyó aquí en la zona de los 9.14, que es la zona última que teníamos de soporte, fijaros, se ha mantenido clarísimamente al alza. Ahora, fijaros, ya llevamos desde principios de marzo una sobrecompra muy alta, seguimos ahora mismo en 85 el RSI, muchísima sobrecompra, pero fijaros que es que se mantiene así muy bien. Es que hace 10 días teníamos también la sobrecompra en 84, casi 85, y se ha mantenido muy bien al alza. La fortaleza que están teniendo es muy importante. Quizás la única pega, o lo único que estoy detectando yo de debilidad, es el bajito volumen que estamos empezando a ver. Por lo tanto, cuidado. No veamos una corrección hasta esa zona que teníamos sobre 10.62. Por arriba, la verdad que es que no podemos situar ninguna zona de resistencia porque estamos en máximos históricos ahora mismo. Ya sé que ha estado cotizando por encima de esa zona, pero si descontamos dividendos, pues este es el panorama que nos queda en BBVA. También me decíais que esto no era euforia, que era simplemente una tendencia alcista. Pues bueno, yo creo que sí vemos este gráfico del BBVA, a mí sinceramente me parece euforia. Clarísimamente me parece euforia. Lo que hemos vivido en el último año en la cotización del BVA, año y medio, ha sido brutal, y sobre todo ahora está cogiendo muchísimo más fuerza con las subidas que estamos viendo en los últimos 2 meses. Está siendo una auténtica pasada. Vamos a ver en el gráfico horario si detectamos alguna señal de debilidad, porque en el gráfico diario no tenemos ninguna señal de debilidad, absolutamente ninguna. No hemos ni un solo diente de sierra quizás para pensar si quizás no consigue marcar un nuevo máximo creciente o busca una divergencia. Es totalmente imposible por la verticalidad que tiene. En el gráfico horario, pues ahí sí que tenemos alguna que otra cosilla, porque ahí sí que podemos ver algún que otro diente de sierra, sí que podemos detectar alguna que otra divergencia. Fijaros, estamos viendo ahora mismo. Pero cuidado también, porque durante todo el recorrido alcista también se han formado divergencias, como fijaros aquí veíamos una muy clara. Simplemente vimos una pequeña corrección y se mantuvo muy bien al alza. Es decir, que veamos una divergencia en el gráfico horario y se cumpla, no va a significar que toda la tendencia alcista que vemos tan clara en el gráfico horario se debilite. Simplemente, o que la perdamos, simplemente que ponemos una corrección muy importante. Por ejemplo, esta divergencia que tenemos ahora mismo, pues podríamos corregir hasta la zona del techo del gap, los 10,62, y a partir de ahí seguir manteniendo al alza la clarísima tendencia alcista que llevamos viendo en el gráfico diario. No pasaría absolutamente nada. En un par de sesiones corrige de forma importante, llega hasta ahí, volvemos a repuntar. Se podría incluso apoyar en la media móvil de 200 sesiones, quedaría muy cerquita de ella, si vamos a esta zona y se mantiene al alza. Pero cuidado, porque tampoco va a implicar que lleguemos a ver ya la corrección, porque como decimos, la fortaleza en el gráfico del BBVA es absolutamente espectacular. Yo me acuerdo hace unos años, hace 2, 3 años, nadie quería tener, absolutamente nadie quería tener bancos, porque los bancos estaban fatal, porque se iban a ir a la quiebra por todas estas películas. Bueno, y es que la verdad que tenían muy mala pinta, porque los tipos de interés eran muy bajos, ganaban muy poquito dinero y nadie los quería. Y casualmente, fijaros, un par de años después estamos viendo algunos bancos en máximos históricos. Algo que quizás no se esperaba, pero también tenemos que sacar la lectura o aprender la lección de que muchas veces, cuando estamos viendo por todos lados que nadie quiere bancos, que los bancos lo están haciendo muy mal, que venía de muchísimos años, fijaros el BVA en el gráfico mensual. Fijaros el movimiento lateral que teníamos. En diciembre y en junio, fijaros, del 2022 estábamos cotizando a los mismos precios que veíamos en 1997. Nadie quería los bancos por aquí. Y fijaros cómo en un año y medio la revalorización ha sido brutal. Brutal. Es decir, hemos pasado de estar en el 1997 a revalorizarnos casi un 200%. Una auténtica pasada lo que hemos visto en BVA, sobre todo, pero también en otros muchos bancos, que la subida ha sido muy, pero que muy importante. Por lo tanto, si nos hemos perdido esta subida, por lo menos aprender la lección de que cuando la mayoría de los inversores no quieren las acciones de un sector, cuidado, porque a lo mejor el panorama cambia y a lo mejor es cuando empiezan a ser bastante relevantes. Yo lo he comentado alguna vez, no era el escenario positivo para los bancos que teníamos anteriormente. El que veremos en el futuro, pues puede que sí que sea el favorable. ¿Por qué? Pues porque
es probable que a lo mejor los tipos de interés no vuelvan a estar tan bajos como veíamos anteriormente, porque la inflación es muy probable que no vuelva a estar tan baja como lo que veíamos anteriormente, porque este panorama económico que tenemos de tipos bajos, de inyectar muchísimo dinero, no se puede mantener, porque si se mantiene, ya hemos visto cómo la inflación se acaba disparando. Es decir, a lo mejor hay que llegar a una estabilidad de precios por encima de lo que estamos viendo ahora mismo. Y en ese escenario los bancos lo hacen muy bien. Que a lo mejor viene una recesión económica y caen muchísimo, sí, puede pasar clarísimamente y los bancos lo pasarán mal. Pero si después de la recesión económica nos estabilizamos quizás con unos tipos de interés en un 2, un 3%, un 3 y pico por ciento, ahí los bancos lo pueden llegar a hacer muy bien. Pero ojo porque para llegar ahí habrá que haber sobrevivido quizás a un escenario económico bastante negativo y llegar a ver esa estabilidad. Si llegamos a la recesión, porque ya parece que no vamos a ver recesión, pero bueno, aquí cada uno ya tendrá su opinión. Así que nada, hasta que llega el vídeo de hoy. Os recuerdo como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta, únicamente opiniones personales basadas en el análisis técnico. Ya hasta el domingo no nos veremos, donde veremos ese vídeo del resumen semanal y analizaremos todas las acciones que me hayáis ido pidiendo durante toda la semana. Va a ser un vídeo muy interesante, comentaremos todo lo que ha pasado esta semana y qué panorama o qué escenario tenemos para la próxima semana. Así que no os lo podéis perder, lo dicho. Nos vemos el domingo, ya hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.